Bueno, Andrés, Dios te bendiga y adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos, hermanos. Es realmente un honor estar acá con ustedes en esta noche y bueno, quería agradecerle también a Eduardo y a Pali por la obra que hacen en la Patagonia y por invitarnos. A Eduardo le decimos San Cayetano en casa, Eduardo San Cayetano, porque donde te engancha te consigue laburo seguro. Así que pero este chiste de San Cayetano, Eduardo, también es una verdad hermosa, ¿no? Él tiene esa capacidad de abrir el juego y de poder invitar a hermanos y de tener una sucursal en Córdoba, otra sucursal ahí por el Palomar, otra sucursal acá en San Martín, así que de alguna forma tiene esa capacidad de involucrar a los hermanos y a pesar de que no somos de allá, poder tener el corazón allá, ¿no? Y sentir la obra de aquel lugar. Así que bueno, gracias por la invitación. Eh, bueno, el tema, como bien se decía, el seminario originalmente decía que era para el liderazgo, el seminario para el liderazgo. Así que bueno, hermano, yo en cierta forma entiendo que todos formamos parte del liderazgo en distintas áreas. Quizás hay muchos pastores presentes, quizás otros en el liderazgo de distintos ministerios. Y yo quisiera que podamos apuntar a eso, ¿no? Y los que no estemos en el liderazgo, bueno, colaboramos con el liderazgo de nuestra iglesia. Y el objetivo es poder meditar juntos. Yo quisiera hacerlo con total transparencia y humildad, no hacerlo desde alguien que ha logrado o transitado mucho camino. Tengo un profundo respeto por muchas de las personas que están en este lugar conectadas. Y transmitirlo de la misma forma como quizás lo estamos charlando dentro de casa, ¿no? En nuestra iglesia muchas de las cosas, replanteándonos muchas de las situaciones. Uno de los factores positivos de esta pandemia fue una necesidad urgente, una obligación del replanteo. Lo que veníamos haciendo, cómo lo veníamos haciendo, hubo la necesidad de pararse, nos obligaron a parar, nos obligaron a quedarnos en casa, nos obligaron a repensar cómo arrancar, nos sentimos perdidos en muchas de las cosas que estábamos acostumbrados a hacer y hubo la necesidad de replantearse. Así que todo lo que yo quisiera compartirles en esta noche, más que el mensaje de alguien que quizás ya lo tiene todo resuelto, es más la reflexión juntos. Por eso las preguntas son importantes, para que sigamos pensando juntos. La reflexión juntos de cómo enfrentar este tiempo en particular. Y yo quizás decepcione a algunos, pero así como los voy a decepcionar, me comprometo a otra cosa. No voy a hablar de tecnología o no voy a hablar de los medios en sí de comunicación, porque creo que los medios son ni más ni menos que eso, medios para transmitir un mensaje. Tampoco en esta noche vamos a enfocarnos quizás en el mensaje. Cada uno de nosotros conoce la palabra de Dios y tiene muchísimos años predicando el mensaje de la palabra de Dios, así que el mensaje no va a variar. Los medios han cambiado, pero no nos vamos a hablar de si Zoom o de YouTube o si hacer Skype o algo grabado o transmisión en vivo o lo que fuera. No son esos los temas que en esta noche vamos a desarrollar, sino vamos a ponernos a pensar en nuestra estrategia de comunicación o en nuestra estrategia de relación, para poder ver cómo estábamos parados antes de comenzar este tiempo, cómo nos agarró este pamperito en el medio del río con nuestro bote y cómo vamos a estar cuando esto termine y qué cosas podemos ponernos a pensar en cuanto a nuestra relación con las personas, en cuanto a nuestra comunicación, cómo podemos llegar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, estoy seguro que sí, pero esta pandemia ha tenido sus cosas buenas, ¿no? Yo les cuento una anécdota nomás para que ustedes se la acuerden. Un día estaba ahí paveando un poquitito en Facebook y hay un grupo de Villa Porredón, que es el lugar donde está nuestra iglesia, y entonces aparece una chica, Natalia, diciendo en el grupo de Villa Porredón de los vecinos, ¿dónde puedo conseguir una Biblia? ¿No? Cosas que son de la pandemia, son insólitas, ¿no? Cosas que no ocurren tan seguido por lo menos. Y justo no le había contestado a nadie, así que automáticamente ahí salté, creo que fue un minuto después que Dios puso la posibilidad de que yo viera ese mensaje y decirle, nosotros te damos una, vení a tal lugar, tal día, a nuestro centro de deporte, y ella pudo acercarse y conseguir una Biblia. Pudo empezar a escuchar la palabra de Dios
también vino su novio del interior y está escuchando la palabra de Dios, hicieron manifestación de fe. Tiene una nena chiquita, y bueno, empezó un camino que esperamos que prospere. Se están reuniendo con nosotros, con los jóvenes, Natalia y Andrés, si se acuerdan de orar por ellos, mi nombre y Natalia la chica. Pero estas son oportunidades de la pandemia. En otro momento la gente no tiene esa necesidad, esa búsqueda. Ella, ante la situación que estamos viviendo, económica, la situación del miedo, la situación de la enfermedad, tuvo una necesidad espiritual más profunda. Así como eso, hermanos, una cara de la moneda, también lo que hemos visto es otras situaciones que reveló la pandemia. Matrimonios que quizás estaban sentados en segunda o tercera fila durante muchos años y que un día estallaron de una forma que, si me lo preguntabas en el 2018, 2019, yo no te creía que eso iba a pasar y que iba a pasar de esa forma. Te hubiera dicho, estás loco. No es posible. Jóvenes en quienes se despertó una adicción, o incluso en una iglesia vecina o una estación que nos sigue a nosotros en Villa Urquiza, un adolescente que saltó de un quinto piso. Y vos te pones a preguntar y te decís, ¿cómo estas personas estuvieron durante tantos años, expuestos al Evangelio y expuestos a tantas reuniones, a tantos medios de comunicación, si querés, porque es el tema, y en vez de haber una transformación en sus vidas que produzca un cambio, hubo una especie de inmunidad al Evangelio? Ellos escucharon la palabra de Dios y recibieron la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no penetró, no los transformó, sino que cuando vino la tormenta vino a mostrar que la casita no estaba fundada en la roca. Sin embargo, nosotros los teníamos sentados en nuestras reuniones, y yo me pregunto qué falló ahí, ¿no? Por supuesto que claramente nosotros podemos tener un oído sordo. Ahí estaban los fariseos frente al Señor. Hace 2 semanas recordábamos lo que llaman el Domingo de Ramos, ¿no? La entrada del Señor en Jerusalén, y la gente aclamaba al Señor, y esa llegada era una llegada que estaba profetizada exactamente como estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento, las palabras que la gente decía, y sin embargo los fariseos y los escribas estaban sordos y ciegos a esa realidad, no la querían ver. Esto puede pasar, que yo esté sentado en la iglesia, puedo estar escuchando el mensaje durante muchísimos años, sin embargo mi corazón está duro como una piedra, mis ojos están cerrados, mis oídos tapados y mi boca cerrada, como los 3 monitos, ¿no?, que aparecen en los dibujitos. Uno tapándose los oídos, la boca, y el otro los ojos. Ahora, también puede ser que quizás tengamos algo que ver nosotros en cuanto a nuestra estrategia de comunicación. Dice Hebreos 5, el autor de los Hebreos dice, acerca de esto que le estoy diciendo, tenemos mucho para decir, y es difícil de explicar, porque ustedes se hicieron tardos para oír. Esto puede ocurrir, hermano. Sería fácil agarrar esos matrimonios que estallaron, esos jóvenes que se perdieron, ese adolescente que se suicidó, y decir, bueno, mira, a vos se te habló de chiquito, tuviste reuniones de matrimonio, tuviste reuniones de domingo, estuviste en la cena del Señor, ya tenés que ser maestros, como dice Hebreo, y después de tanto tiempo tenés necesidad que te vuelvan a decir las cosas tan básicas, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Nosotros podríamos decir esto puede ser uno de los casos. También somos conscientes de que la obra es de Dios en cada una de estas personas. Pero volviendo a nosotros, yo me preguntaba, nuestra comunicación, nuestra estrategia de comunicación, nuestra estrategia de pastoreo, si queremos decirlo de esta forma, de hacer llegar la palabra de Dios a las personas, ya sea para salvación, para santificación, para crecimiento, para transformación, es tan perfecta que nosotros podemos pararnos en un pedestal y decir, nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer y en realidad ellos tienen los oídos sordos y los ojos tapados. Bueno, yo llego a la cuenta de que no puedo decir eso de mí mismo y no puedo decir eso tampoco de la iglesia en la cual asisto. Nosotros tenemos todavía mucho trabajo para hacer. Y como yo les decía antes, yo quiero separar la discusión de los temas técnicos, de los medios, una charla elegante sobre que, bueno, hay que acostumbrarse a usar Internet, sobre el cambio cultural, sobre la brecha generacional y tantas otras cosas que podemos decir.
sino poder centrarnos en esto, en qué estábamos haciendo antes de la pandemia, qué hicimos durante la pandemia y qué lecciones nos vamos a llevar de este tiempo. Porque por lo menos haciendo un análisis de mi iglesia, nos hemos convertido en una iglesia templocéntrica. En el partimiento del pan tenemos quizás al 80% de la congregación, 90% de la congregación, hay un 10, un 20 que es flotante, que no siempre es el mismo que falta, sino que se van rotando para faltar, ¿no? Pero mayormente tenemos casi toda la iglesia en el partimiento del pan, en el domingo. La teníamos y las estadísticas de Zoom siguen diciendo más o menos lo mismo. Eso nos hizo que tengamos que llevar algunos ministerios, algunos temas particulares a la cena del Señor, porque si no se hablaba ahí tal tema, no había quien escuche. Hoy por hoy, a la llegada de muchos gente recién convertida, bueno, dijimos, bueno, vamos a estudiar el Evangelio según San Juan, porque esta gente necesita ese día que concurre, que es más concurrido que el resto, escuchar las primeras lecciones, el ABC del Evangelio. Ahora, los día viernes que nosotros tenemos la reunión de enseñanza, el estudio sistemático de la palabra de Dios, tenemos a la mitad de la iglesia, estadísticamente hablando, antes y ahora. Y hay mucha gente de este grupo que si no va a la reunión no lee. Si no voy a escuchar, no leo. En la oración ya bajamos quizás al 25, al 30%. Yo no sé cómo es tu iglesia, hermano, hermana, no lo sé, no la conozco en la mayoría de los casos. Conozco algunas quizás son más chiquitas, otras son más grandes, más años, menos años, pero estos porcentajes yo te digo de la iglesia nuestra. Y después, por supuesto, muchas veces hay grandes reuniones de predicación, grandes campañas de predicación, y muchas de esas reuniones nos predicamos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, estamos expresando un mensaje de salvación, pero muchas veces es quizás entre nosotros mismos. Un hermoso número musical, un predicador desde una plataforma, pero muchas veces nos hablamos a nosotros mismos. Apuntamos a servicios quizás multitudinarios. Y yo quiero decirte que ninguna de estas cosas que acabo de decir está mal. No está mal, por supuesto, la cena del Señor instituida en la palabra de Dios, una reunión de oración es parte de lo que hacía la iglesia primitiva, por supuesto, la enseñanza de la doctrina, ninguna de estas cosas está mal. Pero muchas veces cuando hacemos foco exclusivamente en las reuniones, bueno, perdemos un poco de vista si esos medios son los únicos medios válidos para transmitir la palabra de Dios, para llegar a las personas. Y nuestras reuniones y nuestras iglesias se convierten en un evento masivo basado exclusivamente desde el templo, basado exclusivamente desde la plataforma, hacia un grupo demasiado muchas veces heterogéneo o por el contrario, sectorizado de tal forma que parecen pequeños grupos separados la iglesia, ¿no? Adolescentes es adolescentes, jóvenes es jóvenes, los niños son los niños y son como compartimientos estancos. Y esto de lo multitudinario de la iglesia reunida es parte de nuestra estrategia, pero no puede ser el 100% de nuestra estrategia. No puede ser el 100% de nuestra estrategia. Y una de las cosas que nos trajo a ver la pandemia, que al quitarnos por un tiempo, hasta que algunos reaccionaron más rápido, más lento, las reuniones o el templo, nos encontramos perdidos. Y la gente que va al templo para poder aprender de la palabra de Dios, pero no tiene un culto familiar, dejó de leer la palabra de Dios. Y la gente que va al templo para orar, pero que no tiene la costumbre de separar un tiempo para orar personalmente, para orar familiarmente, dejó la oración. Y ahí está la crisis. Ahí está la crisis. Por supuesto, al no haber un culto para poder evangelizar, muchos dejaron de evangelizar. Y ahí empiezan a aparecer todas estas crisis. La pregunta, hermano, para vos y para mí, si estás en el liderazgo de alguna forma u otra, o si sos padre, es si esta comunicación que estamos teniendo como iglesia del Señor es efectiva. Si realmente estamos llegando. Porque claramente puede haber un corazón endurecido del otro lado, y eso ocurre. Pero en este caso venimos a analizar si nuestra comunicación es la que Dios quiere para con cada uno de nosotros, ¿no? Las reuniones de predicación son el ejemplo más grosero, y estoy hablando antes de la pandemia. ¿Cuántas reuniones de predicación, hermano, has tenido en tu propia iglesia donde no hay un solo inconverso? Donde no hay una sola persona que no conozcas.
O a veces hay alguno, lo hemos hecho nosotros también alguna vez, ¿no? Que te trae al vecino y te dice, bueno, mira, te lo traje, predicale, predicale. ¿Está mal esto, hermanos, de tener la reunión de predicación? Por supuesto que no. Ahora, cuando vamos a la iglesia primitiva, lo que vemos es que dice Hechos 8, 4 y 5, en la predicación del Evangelio en Samaria, dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y Felipe, solo Felipe, no hablamos de campaña, no hablamos de musical, no hablamos de obra de teatro, no hablamos, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba el Evangelio, les predicaba el Evangelio. Hay una diferencia entre nuestra forma de comunicar la palabra de Dios y la forma que la iglesia primitiva lo hacía. Mucho tiempo después llegaron los templos y los templos hicieron que la iglesia del Señor se replegara del lugar que tenía, muchas veces en la sociedad, en el mundo, la posibilidad de trabajar, de comunicar, para encerrarse en los templos y predicarse los unos a los otros. Que repito una vez más para que quede claro, no está mal, no puede ser la única estrategia que nosotros tengamos. Hay un lugar para la multitud, hay un momento para la multitud. Si nosotros analizamos el ministerio del Señor, vemos en Mateo 5 que viendo la multitud, el sermón del monte cuando habla de las bienaventuranzas, viendo la multitud, el Señor subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, viendo la multitud, subió al monte. Mateo 13, cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y ustedes saben lo que pasó. Se llenó de gente, mucha gente. Entonces él entró en la barca y se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábola diciendo, y comienza a hablar de la parábola del sembrador. Lo multitudinario tiene un lugar en la palabra de Dios, tiene un lugar en el ministerio del Señor, tiene un lugar en el ministerio de la iglesia primitiva. Pero así como tiene un lugar eso, tiene un lugar también lo personal. Marcos 3:14 dice que estableció a los 12, ¿para qué? Para estar con él y para enviarlos a predicar. Es una tarea más chica, es una tarea más enfocada. Cuando el Señor predice su muerte, dice Lucas 18:31, Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y les dijo, y les reveló un montón de cosas. Vemos al Señor compartiendo tiempo con ellos, vemos al Señor comiendo con ellos, vemos al Señor ministrando y ellos viendo, vemos al Señor orando y ellos viendo, y orando con ellos, al punto tal de que ellos les debe haber llamado la atención tan fuerte que les dice, enséñanos a orar. ¿Vieron algo espectacular? No se registra que les diga, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a resucitar. Le dijo, enséñanos a orar. ¿Por qué le dicen esto? Porque lo vieron al Señor actuar, no porque el Señor se paró en una plataforma y explicó la técnica, que no está mal, de cómo debería orarse, sino que oró con ellos, al punto tal de que ellos le pidieron, enséñanos a orar, y ahí Él les enseña, estando con ellos, en la intimidad les revela su persona, en la intimidad les revela su persona. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? Que tenemos que seguir el mismo patrón, que no podemos hacer una profesionalización de los cultos como se estila, este estilo viene de afuera y está invadiendo nuestro país, y hay una profesionalización del del culto, y hay un ministro exclusivamente preparado para eso, y hay unos músicos que son casi profesionales, y hay un set, y hay unas luces, y hay una especie de show cristiano al que nosotros simplemente atendemos e invitamos a las personas a atender. El modelo del Señor ha tenido lugar para sentarse en la barca y desde que ahí rebotara su sonido y lo escucharan todos en la playa. Sí. ¿Ha tenido el culto multitudinario? Sí. Los apóstoles hablando en el primer tiempo reunían mucha gente, sí, pero también está el lugar para lo otro. Tenemos que encontrar el lugar para lo otro si queremos tener una comunicación efectiva a la iglesia del Señor, antes, durante y después de la pandemia, donde va a ser mucho más necesario. Claro, es menos trabajo, aunque es mucho trabajo igual, es menos trabajo hablar de la comunicación en la pareja en una reunión de matrimonios que involucrarse con un matrimonio que tiene problemas de comunicación. Lo voy a repetir. Es mucho menos trabajo armar una conferencia sobre la comunicación en el matrimonio, pararse, decir un montón de cosas,
recibir el regalito que te dan cuando vas a hablar y después irte a tu casa, contento en el auto, es muy distinto a tener que involucrarte en un matrimonio que tiene problemas de comunicación. Es mucho más trabajoso, es mucho más doloroso. Es imposible hacerlo en forma masiva, no te alcanzan los días de la semana. Tenés que trabajar, tenés que acercarte, tenés que caminar juntos, tenés que poder mostrarle tu matrimonio lo que estás tratando de que Dios forme en el otro, de que el otro entienda. ¿Y sabes cuál es la clave ahí? Porque se requiere un esfuerzo mayor, hay que saber identificar discípulos. Y esto es algo de lo que muchas veces no hablamos en nuestras iglesias. Pero hay que ver al Señor que no trataba a todas las personas de la misma forma. Y entendeme bien lo que te voy a decir, entiéndame bien, hermano, lo que le voy a decir. Pero el Señor no trataba de la misma forma a todas las personas. Bueno, Él tenía la ventaja de conocer los corazones. Nosotros tenemos que ser más cuidadosos con esto, ¿no? Pero cuando lo vienen a tentar con la moneda del César, les contesta y los da media vuelta y los manda a la casa prácticamente. Cuando le preguntan sobre autoridad, sobre su autoridad, por qué él hacía las cosas que hacía, por qué él decía las cosas que decía, ni siquiera les contesta, ¿se acuerdan? Les decía, ustedes díganme, ¿de dónde es el ministerio de Juan el Bautista? ¿Del cielo o de la tierra? Y ella dice, zapa, qué pregunta. Dice, si le decimos del cielo, nos va a decir por qué no creímos. Si le decimos de la tierra, nos va a preguntar, ¿y por qué no le creyeron? Y además tenemos miedo a los que están afuera. Entonces ellos le dijeron, no sabemos. Y él les dijo, bueno, yo no les contesto. Yo no sé si te lo imaginas al Señor así. A veces hemos apocado tanto la imagen del Señor que parece que fuera una persona como demasiado suave, ¿no? Y en este caso él no contestaba. No era que tenía una mala semana, ¿no? Que por eso contestó mal. A mí, yo tengo malas semanas y contesto mal. El Señor no tenía una mala semana y contestaba mal, pero simplemente leía el corazón de ellos y no invertía más de lo que tenía que invertir en ellos. Sin embargo, le responde a los discípulos una y mil veces un montón de cosas que eran el ABC de lo que él venía diciendo, ¿no? Viene uno y dice, ¿podemos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda de tu reino? Vos te arrancaría los pelos de la cabeza, en mi caso los que me quedan de enfrente. Y el Señor le dice, no saben lo que piden, no saben lo que piden. En un momento venía uno echando demonios afuera y ellos dicen, se lo prohibimos, porque echaba demonios en tu nombre y no nos sigue. Y entonces se lo prohibimos porque no nos sigue. Y el Señor le dice, no le prohíban nada. Ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, dice el Señor, ¿no? Tantas cosas que ellos hicieron, ni hablar de haberlo abandonado, ni hablar de haberlo traicionado. El Señor en un momento le dice a los discípulos, también ustedes son sin entendimiento, porque él había dicho una parábola y ellos no la habían entendido. Miren la paciencia que el Señor les tuvo durante los 3 años que caminó con ellos, cuando lo traicionaron, cuando lo negaron. Es decir, hay una necesidad, hermanos, volviendo al tema. Si vamos a dejar o si vamos a dar lugar, un poco menos de lugar a lo masivo, a lo complejo, a lo profesional, y poder dar lugar a la sencillez, me gusta como lo dice Marcos Vidal, a la lumbre de mi hogar, a la lumbre de mi hogar, en la sencillez de tu hogar poder sentar un matrimonio y reproducir lo que a vos te pasó en el otro, que Dios haga esa obra, pero transmitirle lo que a vos te pasó. Si vamos a lograr eso, vamos a tener no solo que reducir la complejidad de nuestros eventos multitudinarios, sino también poder juzgar los espíritus. Juan 1.4 lo dice al revés, ¿no? Dice, bueno, cuando venga un profeta vos tratás de juzgar si ese espíritu es de Dios o no, si lo que te va a decir viene de Dios o no. Bueno, de la misma forma nosotros tenemos que juzgar a las personas. Tenemos que poder, entiéndase cómo uso la palabra juzgar, ¿no? Tenemos que poder entender el corazón detrás de las personas, identificar si esa es una casa de paz, como algunos le llaman, ¿no? Aquella casa donde iban a predicar y los que abrían la puerta recibían la palabra que se les va a dar. Identificar los suelos fértiles, hermano, es necesario, porque el Señor mismo en un momento eleva la vara y empieza a filtrar, y muchos de los discípulos se vuelven atrás. Y el Señor les dice a los discípulos que lo seguían, a los más cercanos, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? El Señor había elevado la vara y muchos ya no lo seguían. Muchos ya no lo seguían. Y le dice a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? Bueno, Pedro tiene esas palabras maravillosas. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero tenemos que tener mucho cuidado con descartar antes de tiempo, hermano. Descartar antes de tiempo. Pero también tenemos que tener mucho cuidado en insistir año tras año
tirarle eternamente perlas a los cerdos, seguir echando la semilla en el camino y ver cómo es hollada, cómo es comida por los pájaros, cómo es arruinada, y en nombre de la misericordia insistir con casos que realmente no hay cambio, no hay cambio. Y es fuerte lo que estoy diciendo, pero como responsables tenemos la necesidad de poder clamar a Dios para identificar cuáles son los suelos fértiles en los que con mi limitado tiempo, mi limitada energía, mi limitada capacidad, yo voy a invertir mucho para que haya un fruto. Y no somos resultadistas, pero sí esperamos que Dios haga un fruto de la obra que nosotros estamos haciendo. Yo estoy seguro que vos y yo, cada uno de nosotros que los que estamos acá, podemos identificar en nuestra mente algún fruto, alguna persona en la cual invertimos tiempo y fue una bendición. Y personas en las cuales invertimos año tras año tras año, y bueno, no lo fue, no lo fue. Fueron rocas a las cuales le tiramos agua, pero esa agua nunca entró en el corazón, ¿no? Muchas veces lo que tratamos de hacer ahí es tratar de probar con pasos concretos. Pasos concretos, pasos concretos, cosas muy simples, pero muy concretas que muestren el terreno en el cual estamos sembrando. Estamos haciendo una actividad que se llama Pan de Vida en la iglesia y predicando a personas que tienen mucha necesidad, que vienen a hacer la cola, 2 cuadras de cola a veces para recibir una bolsa y se les predica. Y ahí en esos eventos ustedes saben que nos falta el borracho, ¿no? Bueno, nosotros a la falta de uno teníamos 2, y de esos bien pesados, que te abrazan o que se pelean, que pasan del amor a la violencia, bueno, todo eso, ¿no? Uno de esos borrachos tenía un deseo genuino, pero era imposible hablarle, digamos. Y después de hablar 5 minutos con él, si te hacían un test de alcoholemia a vos, te daba positivo, solamente por el aliento, te dejaba ahí. Lo bueno era que coronavirus ahí no iba a haber seguro porque era como un alcohol en gel, un spray. Pero a Víctor se le habló, y uno de los pasos que en un momento se le planteó hacer para ver si era genuina su deseo, fue ir a internarse. Fue ir a un lugar donde pudiera empezar un camino, que no termina nunca en esa vida, de poder dejar el alcoholismo. Bueno, nosotros también nos volvimos atrás de las reuniones presenciales, y entonces el domingo fue exclusivamente el equipo técnico y el predicador, que era yo. Y ¿quién cayó ahí? Víctor, ¿no? Como el endemoniado, pero después de ser curado. Perfecto, impecable, con su mamá. Y ya hace un par de domingos que nos acompaña de esa forma. Bueno, Víctor dio el primer paso. Víctor nos da a entender que es un suelo fértil donde hay que seguir invirtiendo. Ahora, a veces en esto de la comunicación, nosotros volvemos y cometemos ¿cuál error? Lo sentamos a Víctor en la reunión y pretendemos que Víctor crezca escuchando mensajes de la plataforma, que no están mal, pero no puede ser el único método. No puede ser el único método. Natalia y Andrés, que nombraba antes, tienen la necesidad de que no solamente crecer en la fe, sino entender que ya son un matrimonio, que tienen una hija, tienen la necesidad de casarse. Eso no va a ocurrir en ninguna reunión de matrimonio. Necesitamos comunicarnos con ellos de una forma mucho más cercana. Y quiero avanzar para que no se nos vaya el tiempo. ¿Habrá lugar para lo masivo? Sí, habrá lugar, hermanos, para lo masivo, pero no podemos descuidar el lugar de lo íntimo. ¿Habrá lugar para campañas de evangelismo? ¿Habrá lugar para sembrar la semilla masivamente? Sí, habrá lugar para eso. Pero lamento decir, y hablo de mi iglesia, que muchas de nuestras iglesias nos hemos convertido en profesionales del evento. Y eso ha hecho que nuestra estrategia de comunicación sea exclusivamente con este método masivo. Y hemos perdido el contacto en lo íntimo. La cantidad de eventos y la complejidad de los eventos ha hecho que nuestras reuniones nos lleven muchísimo trabajo. Nos lleven muchísimas horas de transpiración, de sueño, de trabajo, de un montón de cosas. Y hemos perdido el lugar del discipulado, hemos perdido el lugar de lo íntimo. Y cuando hablo de discipulado, alguno estará pensando en un cursito, puede ser, es parte, alguno lo necesitará, pero también de esa relación íntima, ambas cosas van de la mano. Va de la mano el cursito para que aprenda el ABC, va de la mano el acompañarlo hasta que se case, va de la mano en acompañarlo para que aprenda a
a rehacer su vida, a rehacer su matrimonio, a dejar su adicción, lo que sea necesario, lo que Dios ponga adelante nuestro. Durante y post la pandemia, no podemos perder el foco. Miren, hermanos, los medios son solo eso, medios. Dios nos ha provisto de medios maravillosos. Yo me dedico a la tecnología hace muchísimos años y todavía me sorprendo de cómo esto está funcionando, de que haya un hermano en Córdoba, otro en Buenos Aires, otro en la Patagonia, y cómo estemos juntos, un hermano en Uruguay, cómo estemos juntos y podamos compartir este tiempo. El domingo en la reunión tenemos gente en el Zoom proyectada, puede orar, la escuchamos, ellos nos escuchan a nosotros y tenemos una relación bastante buena para tener la limitación que tenemos de circulación. Pero es solo un medio, es solo un medio. Nosotros tenemos que plantearnos si los medios que estábamos usando eran efectivos o si tenemos esas bombas sentadas en el primer banco o en el segundo o en el último banco. Esas bombas de matrimonios que mañana te explotan y te descubriste que había un problema detrás de la puerta que nunca pudiste detectar desde la plataforma, porque no le conoces la cocina, porque no conocen tu cocina. Esos jóvenes que un día desaparecen y no vuelven nunca más, y cuando te los encontrás años después tienen la vida destruida. ¿Cuántos así, no? Porque no hemos logrado comunicarnos efectivamente. Usemos los medios que tengamos, hermano. Un cara a cara, un bote como el Señor, una carta como Pablo, una sinagoga, el Areópago, lo que sea que tengamos ahí a mano para utilizar, utilicémoslo, pero que el medio no se coma el fin, que el medio no sea el fin, que el medio no destruya el fin. Las iglesias bíblicas que yo conozco que funcionan bien bíblicamente tienen una simpleza profunda. A veces, ¿saben qué? La simpleza está asociada a la falta de medios. Cuantos más medios tenemos, más nos embarcamos en grandes proyectos que a veces son complicados de llevar adelante y no siempre son de Dios. Simpleza, foco en el evangelismo, foco en el discipulado y la expansión y las misiones. Las iglesias que yo conozco y las miro y las admiro muchas veces se basan en estos pilares. La simpleza, porque el medio no es más importante que el fin. El evangelismo no puede estar perdido, pero el evangelismo que llegue, no predicarnos unos a otros en una iglesia cerrada, sino ir a los lugares donde hay que llevar el evangelio. Y lo digo con una autoridad inversa, ¿no? Como quien ha predicado cara a cara entre nosotros mucho tiempo y ha entendido en este tiempo que tuvimos que abrir la iglesia de una forma distinta. El discipulado, el estar llevando a los hermanos, acompañándolos a que den el próximo paso, poder hacer preguntas de lo que entendieron y ver el progreso y no solo transmitir. A veces usamos la iglesia como la radio es muy buena, llega a muchos lugares y es excelente. Y es excelente poder llegar a esa persona que está presa, y es excelente poder llegar, pero en la iglesia tenemos otras posibilidades, podemos interactuar, debemos interactuar, y la expansión, las misiones. Y termino con esto, hermanos, porque entiendo que hay algunos pastores también en medio nuestro y creo que es un tema en el cual tenemos que trabajar. Tenemos la necesidad urgente de formar y designar diáconos en medio nuestro. Diáconos en medio nuestro. Los 12, dice Hechos 6, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que una cosa es importante y la otra no. Simplemente en el rol que estos 12 tenían, decían, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y nos pongamos a servir a la mesa. Hoy sería la mesa del sonido, ¿no? La mesa técnica. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Fíjense los requisitos. No es el que sabe técnicamente de lo que tiene que hacer. De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hermanos, si vos querés poder enfocarte en mejorar tu comunicación con la Grey, poder llegar a los hermanos, poder llegar a los perdidos, poder visitar, poder acompañar, poder sentarte un matrimonio en tu casa, hay ciertas tareas que los pastores tienen que dejar de hacer. Y para dejarlas de hacer, tenemos la necesidad de formar, reconocer y trabajar en un diaconado bíblico que pueda ocuparse de estas cosas. En nuestra iglesia, la pandemia nos encontró muy flojo en este tema, muy flojo en este tema.
y en algunas áreas no teníamos gente que cumpliera estos requisitos que pudiera hacer la tarea, y eso hacía que los pastores estuvieran sirviendo las mesas, en el sentido figurado. Y en otras áreas teníamos gente ocupándose, pero que no cumplía la tarea, no cumplía los requisitos, y hubo que hacer cambios. Hoy estamos formando una generación de chicos. Hoy los chicos que están en la mesa técnica, los que se manejan el Zoom, bueno, tenemos un grupo nuevo de hermanos que quizás no estaban tan activos, que por la gracia de Dios empezaron a estar activos en este tiempo. Y de hermanos muy jóvenes, recién bautizados, quizás 17, 18 años, que empezaron a formar parte de eso. Pero ¿qué tenemos en mente, hermano? No es una carrera para pastor pasar por el diaconado. Tenemos en mente que es una necesidad puntual de la iglesia, tener diáconos formados, bíblicos, que respondan a un liderazgo bíblico de ancianos. ¿Y por qué es importantísimo esto si sos líder en tu congregación? Porque esto va a liberar tus manos de servir las mesas. Porque la otra tarea que estábamos diciendo, no es posible hacerla si no tenés las manos libres. Y todos caemos en este círculo vicioso de estar muy ocupados, y como estamos muy ocupados, el evento masivo es lo único que nos sirve, es lo único que nos alcanza para hacer. Y perdemos el contacto, y después nos sorprendemos como inicia el mensaje. Nos sorprendemos con aquel matrimonio que estalla, con aquel joven que desaparece, y con tantas situaciones tan trágicas que vivimos en medio nuestro. Tenemos que evaluar la efectividad de los canales que venimos usando. Tenemos necesidad de evaluarlos. Por supuesto, somos muy cuidadosos con el mensaje y debemos seguir siéndolo, pero tenemos que ser flexibles con los canales. Tenemos que ser flexibles con los canales. Miren, yo les cuento una anécdota personal. Está Pablo Tiel, que nuestras iglesias son iglesias hermanas y nos conocemos mucho. Durante muchos años hemos hecho grandes obras de teatro en nuestra iglesia, y nosotros hemos participado como músicos, como lo que sea, grandes despliegues de obras de teatro. No se pueden imaginar la cantidad de gente que trabajó en esas obras de teatro. ¿Cuántos frutos quedaron de esas obras de teatro? Muy poquito, muy poquito. ¿Nos divertimos? Sí, nos divertimos, la pasamos bárbaro. El otro día un hermano contaba una anécdota que en medio de una obra de estas de teatro alguien preguntó dónde estaban los folletos y se habían olvidado de comprarlos. Así de vergonzosa es la situación. ¿Saben qué pasó en esta pandemia? Bueno, Dios guió a un hermano a empezar a hacer bolsas para entregarle a las necesidades de la gente. Yo les puedo compartir fotos para la gloria de Dios. 2 cuadras de cola. 2 cuadras de cola para recibir la bolsa. Más de 150 personas paradas en el playón del centro deportivo, callados la boca en un silencio de velatorio, escuchando el mensaje del Evangelio. Gloria a Dios por eso. Eso no nos pasó en ninguna obra de teatro. Sencillez, sencillez, y encontrarle la forma para poder comunicar efectivamente. Dios guió a este hermano y a los pastores a apoyar esta tarea. Y es hoy donde estamos trabajando. Y hemos tenido frutos por la gracia de Dios. Tenemos que reducir la complejidad de lo que hacemos y asegurarnos de que el mensaje llegue con claridad al destino. Llega con claridad al destino. Y regarlo, por supuesto, con abundante oración. De la post-pandemia, hermanos, vamos a encontrar muchas cosas buenas, mucha gente nueva, Natalia y Andrés. Post-pandemia, vamos a decir, mira, ellos llegaron en la pandemia, pero también vamos a encontrar muchos matrimonios rotos. Y ahí hay que hacer foco, porque el primer evangelista y discipulador de los niños tiene que ser el matrimonio fuerte. El primer evangelizador y discipulador de los niños tiene que ser el matrimonio fuerte. Esta es otra realidad de nuestras iglesias. Los matrimonios no tienen culto ni personal ni familiar y depositan a sus hijos en actividades para que les prediquen y para que les enseñen. Y hablo de matrimonios cristianos, hijos de cristianos con muchos años en la iglesia. Necesitamos trabajar en los matrimonios urgente, ahora mismo, y especialmente en la pospandemia, para prevenir lo que se pueda prevenir y reconstruir lo que haya que reconstruir. Y eso va a significar horas, tiempo. No va a significar sermones desde un púlpito, va a significar mate de por medio o mate individual, como sea, como nos permitan, sentados trabajando, reconstruyendo, y va a ser una tarea ardua. Va a ser una tarea ardua. Hermanos, no pensemos en incluir más temas en nuestros programas para comunicarnos con la Grace, sino
es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Metamos los temas en los programas, pero tenemos la necesidad de poder tener esa relación personal que el Señor tuvo con los discípulos. Esa relación que hizo que ellos lo vieran orar y dijeran, enseñanos a orar. Yo quiero lo que tenés vos. Qué lindo que es cuando alguien te dice, yo quiero tener un matrimonio como el que tenés vos. Y vos podés dar gloria a Dios de que lo que tenés fue algo que el Señor te dio. Pero eso no va a pasar si solamente pensamos en una forma nuestra estrategia de comunicación. Yo espero que el Señor te bendiga, espero que esta meditación juntos haya sido de bendición para vos y que podamos repensar nuestra estrategia. Quizás estás muy cerca de lo que acabo de decir y yo te compartí lo que anhelo para mi iglesia, nada más. O quizás estés en un modelo que venía haciendo reuniones y estábamos lejos de las personas y nos dimos cuenta en la pandemia. Y hoy estamos agarrándonos la cabeza y tenemos la necesidad de repensar nuestras estrategias de comunicación, de relación, de evangelismo, de discipulado, para que el Señor nos encuentre haciendo lo correcto. No solo trabajando, sino trabajando en lo correcto, para su gloria. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, Andrés. Que el Señor te bendiga. Gracias por haber aceptado este desafío. Mientras van llegando las preguntas que deben hacerse por el chat interno, les quiero comentar que el lunes 26 de abril, los invito a una charla únicamente por Zoom, donde los estaré invitando a sumarse a los diferentes ministerios que se están desarrollando, como el DBES, Servicios Bíblicos Educativos, que el lunes pasado tuvimos a uno de los directores, otro ministerio, Escuela Bíblica Emaús. Se pueden hacer muchas cosas, pero necesitamos colaboradores. En el Ministerio La Voz, exactamente lo mismo. En RBI, en Misión Patagonia, necesitamos colaboradores. Y se presentó el Ministerio RBI, Radio Bíblica Independiente, y quiero contarles de que no son las tres únicas emisoras en la Patagonia, cristianas evangélicas. Hay una en Comodoro Rivadavia, otra en Sarmiento, Chubut. En Neuquén hay una en Zapala, otra en Aluminé, otra en la comunidad mapuche Ñorquinco y otra también en comunidad mapuche Ruca Choroy. En Río Negro también hay en Cinco Saltos y en el sur de provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca y en Ascasubi. Total de emisoras en lo que sería la Patagonia son 12 emisoras. Y todas llevan el mensaje de la palabra de Dios y es un motivo para dar toda la gloria al Señor. Bien, están llegando las preguntas, así que vamos a las preguntas número 1. Pregunta número 1. Viene de muy al sur. ¿Será hoy nuevamente el tiempo de las iglesias en las casas? ¿Es una de las maneras de lograr la intimidad? Seguro que sí, seguro que sí. Hay un dicho del principio de la pandemia que me quedó grabado, que espero que me quede grabado por vida, que decía, bueno, le pedimos al Señor que nos mande a donde hubiera necesidad y nos encerró en nuestras casas. Así que yo voy a ampliar lo que esta persona dice. Primero empezar por nuestro hogar, por nuestro hogar. Nuestros hogares están en muchos casos abandonados. Yo espero que esto que yo esté diciendo sea obvio para muchos de nosotros y muchos de nosotros digamos, bueno, no me dijo nada nuevo, yo lo espero, pero si no es el caso, es el tiempo de reconstruir el altar familiar. Yo nací en un hogar cristiano y no tuve altar familiar.
no tuve un culto familiar, no aprendí ahí, aprendí en la escuelita, de grandes, hermosas maestras que me enseñaron muchas cosas, pero no aprendí en mi casa. Y bueno, hermanos, es un tiempo. Y además las ruinas nos muestran, ¿no? Cuando el perito va a hacer un análisis de las ruinas, una de las cosas que encuentra en las ruinas de los hogares es la falta de oración matrimonial, la falta de educación cristiana en los hijos. Así que por ahí empieza la cosa. No solo reunirse en las casas, sino que las casas sean una iglesia, en un sentido, ¿no? Que sean un lugar de culto. Seguido, acto seguido, sí, sí, puede haber, existe la posibilidad de que nos podamos reunir en nuestras casas, será bien hecho. Ahora, es importante que eso nazca del liderazgo y esté bien organizado, porque las casas también han sido focos de conflictos en muchas de nuestras iglesias y focos de división. Así que sí, es una gran oportunidad y también es una gran oportunidad para el diablo. Así que lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Muy bien, muchas gracias. Vamos por la segunda. La idea general sería estimular el vínculo con las personas de distintas maneras para poder llegar al corazón de la gente. Sí, sí. Sí, está bien expresado, creo. El que llega al corazón y el alma es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tratar de llegar, aunque sea a la cabeza de la gente. Yo creo que no llegamos ni a la cabeza de la gente, ¿no? Muchas veces, desde el púlpito por lo menos. Y el Zoom no es la excepción. Bueno, no sé, muchas veces hablamos mucho y pensamos que la gente nos escucha y nos queremos ir con la sensación de que nos han escuchado, pero a veces no llegamos ni a la cabeza. Las personas no retienen. Y sí, primero hay que llegar a la cabeza y después que Dios al corazón, llegue al corazón y bueno, y la espada de doble filo haga su obra en las personas. Pero creo que si hablamos de comunicación, la definición de comunicación es cuando el mensaje del emisor llega al receptor de la misma forma que el emisor lo pensó. Y el receptor lo decodifica y lo entiende de la misma forma. Si nosotros hiciéramos una especie de examen o encuesta anónima al finalizar todos nuestros cultos, creo que nos llevaríamos una gran sorpresa de si somos comunicadores efectivos o no, de lo que la gente en general entiende. Así que sí, yo creo que es mucho más efectivo eh, la forma de el vínculo con las personas, el vínculo con las personas, para poder llegar, el vínculo personal para poder llegar. Otra pregunta, ¿es importante el discipulado y el poder hacerlo lo más efectivo posible? ¿Cuántos participantes como máximo debería tener un grupo de discipulado? Y eso varía mucho. Me parece que varía mucho. Yo diría que no debería ser más de 6, 8 como mucho, pero varía mucho. En muchos casos, en algún caso que me ha tocado a mí hacerlo, lo que he tratado de hacer es llevarme a alguno que mañana va a poder discipular a ayudarme a hacer el discipulado de los que tenían que ser discipulados. Hoy nos encontramos con mucha gente para discipular y pocas manos y eso hace que a veces ampliemos los grupos, pero tenemos que tener el cuidado de no volver de vuelta a lo masivo, ¿no? A perder la intimidad, porque si no se pierde. El matrimonio necesita lugar con un matrimonio. Es difícil, si vos pones dos matrimonios, quizás el problema más profundo no va a llegar a ocurrir. Estando de vacaciones con un matrimonio, todas las vacaciones sin ningún tipo de problema y en una sobremesa estalla una situación que jamás hubiera estallado, no estalló en la intimidad no estalló nunca y estalló en la sobremesa y bueno, dio lugar a poder trabajar algunas cosas mucho más profundas, ¿no? Y quizás si hubiera habido otro matrimonio hubiéramos estado hablando, bueno, de qué linda la montaña, ¿no? Y qué lindo el río, y quizás no hubiera salido ese tema, ¿no? Así que bueno, es relativo a quién estás discipulando. Si estás discipulando un grupo de jóvenes recién convertidos, un matrimonio con problemas, bueno, es relativo a eso, calculo. Bueno, aquí hay un aporte más que nada. Creo que es importante mantener el equilibrio entre el trabajo individual en los hogares y la comunión congregacional. Si no, se puede caer en el peligro de que la gente crea que no necesita congregarse.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es por eso que decía que hay que cuidar estratégicamente el desarrollo de estas células hogareñas y demás. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, creo, por lo menos en nuestra iglesia, nosotros hemos caído más en el lado de quizás lo masivo y hemos perdido mucho la individualidad. Y después hay otra cosa, no sé cómo ocurre en Chascomús o en Córdoba. En Buenos Aires la oferta es muy grande, entonces la masividad y el profesionalismo de los eventos cristianos hacen que de alguna forma uno termine sin querer compitiendo, ¿no? con ciertas iglesias que se encargan de hacer unos eventos masivos hermosos, que son una trampa del diablo al final, porque no dan de comer, ni alimentan a las personas, ni las cuidan, y bueno, se hace muy difícil para las otras iglesias competir. Vos lo invitas a tomar un mate y abrir la Biblia, y esas iglesias lo invitan a un show espectacular de adrenalina cada domingo. Entonces, sí, el balance es complejo y es difícil de encontrar. En nuestra iglesia en particular, nosotros nos encontramos en una situación más desbalanceada para el lado de lo masivo. Otra consulta es, sabiendo que hay una falta de pastores en la congregación o en las congregaciones, ¿tenés alguna sugerencia para fomentar que este don se evidencie? Sí, hemos estado en la iglesia trabajando allá hace muchos años. Es fundamental poder incluir personas en lo que es la mesa pastoral para que colaboren, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Es un primer paso. Obviamente enseñar el tema, porque la Biblia tiene requisitos muy claros, enseñar a la congregación y trabajar en eso. Eh, y en lo personal, hace 6 años que colaboro con el Consejo Pastoral de la iglesia. El otro día en una iglesia que fui a hablar me decía, pero hermano, ¿usted es pastor? No, soy un colaborador. Ah, entonces es diácono. No estoy en la mesa diaconal, estoy en la mesa pastoral como colaborador. Soy el que le lleva el bolso a los pastores, lo que ellos necesiten. A veces son tareas diaconales, a veces son tareas pastorales, lo que haga falta. Hay un concepto errado en eso, ¿no? Sobre que parece que el diaconado es una escalera hacia el pastorado, son dos cosas distintas. Entonces, creo que tenemos la necesidad de identificar personas que cumplan los requisitos y tengan las aptitudes para el diaconado y también así para el pastorado, y fogonearlos en la tarea sin un reconocimiento formal para no quemarlos antes de tiempo, y después permitir que el reconocimiento se vaya dando naturalmente. Bien, tenemos otro aporte. Dice, hemos aprendido, voy a dar el nombre porque, si me lo permite, Jorge Arias, de San Francisco, dice, hemos aprendido durante la pandemia que las estructuras eclesiásticas secundarias, como programas, eventos, etc., eran prescindibles. Lo que es imprescindible es el mensaje. También debemos ser equilibrados en entender la necesidad de estar congregados sin dejar de lado la obra personal, discipulado y grupos pequeños. Nada que agregar, totalmente de acuerdo. Muy bien, estamos ya en el límite, no hay más preguntas, así que queremos agradecer a todos la participación. Tenemos en YouTube muy buena cantidad de asistentes en este momento. Lo más lindo que después de un par de horas la cantidad se triplica, y sumado los que están en Zoom, hemos tenido un promedio todos los lunes de 120 participantes. Saludamos a Esther desde Santiago del Estero, Graciela y Juan Carlos desde el Maitén, Alejandro López desde Uruguay, Esteban Mirat desde Buenos Aires, Esteban Santana desde Uruguay, Olga y Alejandro desde Trelew y Mateu Figueroa también desde Uruguay.
Saludamos a todos ellos, saludamos también y agradecemos la participación de todos los que están en Zoom. Queremos comentarles de que recuerden esta convocatoria para el próximo lunes 26 de abril. Todos aquellos que quieran servir de una manera u otra o que no sepan cómo pueden servir y quieran conocer el abanico de posibilidades que tienen todos estos ministerios, sumate. Me mandan un WhatsApp y me dicen, yo quiero sumarme a la convocatoria. Y de esta manera van a recibir el link correspondiente. Miren, hermanos, Dios nos da sabiduría y nos da conocimiento directamente de su propia boca. Y no lo debemos desaprovechar. Hemos disfrutado 6 lunes con diferentes temas que creo que han sido muy apropiados y el Señor ha confirmado el propósito de este encuentro. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, encontramos que dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hemos aprendido mucho, hemos refrescado cosas que creíamos que sabíamos y las volvemos a retomar. No basta con lo aprendido, hay que seguir lo aprendido, persistir en lo aprendido, para que realmente podamos ser verdaderos instrumentos en las manos de Dios y que cada uno de los mensajes nos han ido persuadiendo, convenciendo, induciendo, no por palabra de hombre, sino por la voz del mismo Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros. Estad firmes, hay otro texto que dice, estad firmes y retened, que cada uno de nosotros podamos retener todo lo que hemos escuchado, plantearnos cómo lo podemos aplicar y de esta manera que este seminario sea muy fructífero y todo para la gloria de nuestro Dios. Tal como lo anunciaba el hermano coordinador, a las 10 se le corta el internet y hoy de vuelta le sucedió. Así que vamos a continuar ya con el cierre y le vamos a dar lugar a un hermano, Daniel Masuelo, desde Toronto, Canadá, quien nos va a dirigir unas palabras finales y una oración también final. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias, hermanos, por esta oportunidad de acompañarles. Ha sido un modelo ejemplar para mí el haber asistido a alguna de... Daniel, se escucha muy bajito. ¿Puede ser mejor ahora? ¿Me escucha bien? Ahora mejoró. Bueno. A ver. Disculpen, lo que pasa es que estoy hablando desde muy lejos. No, acércate más, por favor. Vamos a intentarlo. Hermanos, ha sido un privilegio para mí poder estar con ustedes y compartir enseñanzas que he recibido con gran beneplácito, porque apuntan a las necesidades de la obra de Dios, no solo en Argentina, sino también en otros países. Y realmente estoy agradecido al Señor por la oportunidad y el privilegio de haber estado en este lugar con ustedes.
Hay algo que es una marca de la obra en Argentina y que pueda resumirse en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos en armonía. Y el versículo que sigue, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Esta es una bendición muy grande que ha tenido la obra en Argentina y a la cual hoy el poder reunirnos así en forma virtual agrega la bendición de las distancias que son eliminadas para los temas de la comunión. Y quisiera animarles a que sigamos en ese mismo espíritu y ese mismo camino de compartir la bendición de ser hijos de Dios a pesar de las distancias y a pesar de las trabas que puedan existir por las partes físicas. Y quisiéramos dar las gracias ahora al Señor. Me ha pedido Eduardo que tenga la oración final y podemos pedir al Señor que nos dé sabiduría para aplicar todo aquello que hemos aprendido en estas conferencias y en estas etapas que se ha tenido. Y podemos encomendar al Señor humildemente el futuro de la obra, no solo en Argentina, sino también en el mundo. Con esto que tal vez tenga algún propósito de separar a los cristianos, pero por otro lado los ha unido en un propósito común. Así que antes que se corte la transmisión, encomendémonos al Señor en conjunto. Nuestro Dios y Padre Celestial, estamos muy agradecidos por estos tiempos que se han pasado en tu palabra, por los dones que tú has dado a aquellos que han presentado estos mensajes. Y Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu, a pesar de las distancias, en cada corazón de los hijos tuyos, capacitándonos a aplicar aquello que nos es presentado en tu palabra. Señor, rogamos una bendición muy especial sobre tu obra en Argentina, sobre tu obra, Señor, alrededor del mundo, en estos últimos tiempos de tu gracia que percibimos, donde las dificultades aumentan y son una manifestación de aquello que el mundo va a tener que vivir en el futuro en una forma mucho más dramática y mucho más difícil para el hombre que está sin Cristo. Rogamos que nos ayude, Señor, a acrecentar nuestros esfuerzos, a evangelizar, comunicando el mensaje con humildad, pero con fidelidad. Rogamos también, Señor, la bendición tuya sobre cada iglesia representada aquí y aquellas que están, Señor, sirviéndote fielmente, que sean multiplicadas y tengan la bendición tuya. Señor, te agradecemos por todo lo que tú has hecho por nosotros y nos ponemos ahora en tus manos para que tú nos utilices de acuerdo a tu voluntad y bendigas la obra y el esfuerzo que se